Finalmente sucedió. El propio Joe Biden ha recibido una carta que no quería tener. Una carta en la cual su propio partido va en contra de él por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y es que ahora aparentemente Biden no va a tener que intentar convencer a los republicanos, sino también a los demócratas. ¿Qué es lo que está pasando y por qué esto genera una división entre Estados Unidos e Israel? Vamos a comentarlo. Un grupo de senadores demócratas ha pedido al presidente estadounidense Joe Biden que hable con su homólogo israelí Benjamín Netanyahu y deje de obstruir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, o de lo contrario, se atenga a que Tel Aviv pierda el derecho a recibir ayuda completamente del país norteamericano, como lo determina la ley federal. Es decir, no se están basando en una amenaza vacía, sino en algo que está estructurado conforme a la propia ley, en una misiva dirigida al mandatario y firmada por algunos de los miembros más progresistas del Partido Demócrata, como Bernie Sanders, Chris Van Hollen y Jeff McLeay. Los legisladores han argumentado que Biden está vulnerando la ley de asistencia exterior que prohíbe enviar apoyo militar a cualquier país que restrinja la entrega de ayuda humanitaria estadounidense. Es decir, que Israel incluso ha logrado bloquear la ayuda humanitaria que está intentando entregar Estados Unidos en la Franja de Gaza. En la carta se lee que le instan a que deje claro al gobierno de Benjamín Netanyahu que si no expande inmediatamente y deja de tomar estas medidas y dramáticamente no empieza a dar acceso humanitario y no se facilita la entrega segura de ayuda en toda Gaza, se van a producir graves consecuencias, como lo especifica la ley estadounidense vigente. Una fuerte situación contraria a lo que está buscando Joe Biden y que de nuevo demuestra algo que sencillamente el mandatario estadounidense no quería recibir. A decir de los senadores, está claro que la interferencia de Netanyahu en las operaciones humanitarias de Washington en el enclave palestino vulneran la sección 6201 de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, también conocida como la Ley del Corredor de Ayuda Humanitaria. Dicha legislación establece que tan pronto como el presidente se ha notificado de que el gobierno en cuestión prohíbe o restringe directa o indirectamente el transporte o la entrega de asistencia estadounidense, no se le va a proporcionar ningún tipo de ayuda más. Un escenario que puede generar una división bastante fuerte entre Estados Unidos e Israel. No obstante, lo que ha argumentado Sanders en una entrevista posterior con motivo de esta misiva es que exactamente lo que está haciendo Israel es eso. Está bloqueando, está impidiendo la asistencia humanitaria del país norteamericano para que llegue a la población de Gaza. Están vulnerando la ley y por lo tanto la ayuda financiera se va a cancelar. Terminó declarando el funcionario. El demócrata también ha dicho que espera que el presidente comprenda en un número creciente de miembros del Congreso y el pueblo estadounidense en general que están cansados de ver la destrucción en el pueblo de Gaza y la creación de una hambruna masiva. De acuerdo con The New York Times, este es el último intento de los miembros del propio partido de Joe Biden, el Partido Demócrata, para que el mandatario logre tener algún tipo de ejecución o algún tipo de medida contra la administración de Benjamín Netanyahu. Lo que llama la atención, y lo ha dicho el New York Times, es que este también es un intento del propio partido como tal para que el mandatario que busca reelegirse pueda utilizar su influencia y exija a Netanyahu que cambie sus tácticas de guerra. Sin embargo, ha recordado que hasta ahora el Congreso ha sido incapaz de utilizar su propia influencia para modificar los comportamientos de Israel en la Franja de Gaza, y ha señalado que quienes sugieren restringir o condicionar la ayuda militar a un cambio de conducta de Israel carecen de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara, para lograr la adopción de tales medidas. Tan solo el mes pasado, el Senado ha aprobado un proyecto de ley que ayuda de emergencia para enviar $14.100 millones a Tel Aviv, incluidos $10.000 millones para armas ofensivas. Pero aparentemente todo se puede caer, y sí, lo que tiene en este momento el propio Joe Biden en sus manos es un ultimátum en la relación entre Estados Unidos e Israel. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos ha considerado el día de hoy
que la viabilidad como líder del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está en completo peligro. Así figura en un informe entregado este lunes al Congreso por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que coordina las 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos. La viabilidad de Netanyahu como líder, así como su coalición de gobierno, formada por partidos de extrema derecha y ultraortodoxos que han perseguido políticas inflexibles en asuntos palestinos y de seguridad, está en peligro. Reza el reporte, que se publica de manera anual. Asimismo, la inteligencia estadounidense considera que dentro de Israel la desconfianza en la capacidad de Netanyahu para gobernar se ha profundizado y se ha ampliado, y es probable que haya grandes protestas exigiendo su dimisión y nuevas elecciones, algo que no está tan lejos y que poco a poco se ha ido viendo. Es posible que se forme un gobierno diferente, mucho más moderado, termina añadiendo la agencia de inteligencia. Benjamín Netanyahu ha enfrentado duras críticas por no haber podido, por ejemplo, prevenir ni evitar el ataque del 7 de octubre, cuando el grupo palestino terminó con 1.200 israelíes y tomó 240 rehenes. Desde entonces, los ataques de Israel sobre la franja de Gaza, gobernada por Hamás, ha dejado más de 31.000 fallecidos. Claro, en este contexto, para algunos expertos también llama la atención la propia postura de Estados Unidos, y es que si nos ponemos a pensar en este complicado escenario, el cambio de gobierno dentro de Israel no necesariamente significaría algo negativo para la Casa Blanca. De hecho, recordemos que el propio Joe Biden había salido al frente a decir que era complicado llegar a algún tipo de acuerdo cuando al frente estaba Benjamín Netanyahu, o mejor dicho, un gobierno ultraconservador que no se podía mover o no se podía ejecutar algún tipo de estrategia tal como quería Estados Unidos. De hecho, también debemos entender cómo permanentemente las palabras de Joe Biden no han tenido ningún tipo de alcance sobre lo que está ejecutando Israel. Recordemos que salió al frente Joe Biden a decir que el conflicto iba a terminar el lunes, pero no este lunes ni el anterior, sino el pasado. Sin embargo, esto no sucedió, y esto demostraba que existía una desconexión total dentro de Estados Unidos, con el que se supone es su más grande aliado en Oriente Medio. Y en este contexto, y hablando de cómo sencillamente no termina el conflicto, la guerra no está dando tregua entre Israel y Hamás. Esto precisamente a las vísperas del Ramadán. Lo que tenía pensado Estados Unidos, y lo dijo en varias ocasiones la Casa Blanca, era que se llegue a algún tipo de tregua antes de que inicie el Ramadán, semanas antes de que esto suceda. Sin embargo, los ataques masivos que se han llevado a cabo por parte de Israel este fin de semana, causando todavía más pérdidas humanas, están alejando la esperanza de que se lleve algún tipo de tregua en la víspera del Ramadán, mientras la comunidad internacional está tratando de enviar ayuda humanitaria a una población al borde de la hambruna. De hecho, el primer barco cargado con ayuda está listo para zarpar desde la isla de Chipre, en el marco de un corredor marítimo humanitario anunciado por la Unión Europea rumbo al enclave palestino, asolado por más de 5 meses de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, y que de hecho Estados Unidos ha tenido que ponerle un par a Israel y lanzarle una suerte de ultimátum, uno que está generando un dolor de cabeza para el propio Benjamín Netanyahu. Todo esto estaría cocinando una eventual salida del actual líder de Israel. Los países europeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte deben reforzar sus propias capacidades defensivas y no depender solo de la ayuda de Estados Unidos en cuestiones de seguridad. Esto lo ha declarado el primer ministro sueco Ulf Kristersson. Según sus palabras, Europa tiene deberes que hacer. Uno es obvio: los países europeos de la OTAN tienen que construir una defensa suficientemente fuerte, no solamente esperar que Estados Unidos sea el proveedor de una defensa fuerte y pague por ello. Terminó comentando Kristersson en una entrevista con el medio Político. Además, la Unión Europea deberá disminuir su dependencia de China en sectores estratégicos, como parte de sus esfuerzos para hacer frente a las legítimas preocupaciones de seguridad de Estados Unidos en el Pacífico y estar más en línea con el enfoque de Washington hacia Pekín, terminó añadiendo el primer ministro sueco. Es decir, que hay que tomar medidas contra China para estar a la par con Estados Unidos, pero que no hay que depender de la administración o una eventual administración de Donald Trump en materia de defensa, porque esto puede reventarle en la cara a los propios europeos. De hecho, Suecia ha ingresado formalmente al bloque militar de Occidente el pasado 7 de marzo,
convirtiéndose en el Estado miembro número 32, algo que hemos comentado en anteriores videos, pero aparentemente desde el punto de vista de Suecia, estar en la OTAN no significa necesariamente deberle un favor a Estados Unidos y empiezan a trabajarse estrategias para, de nuevo, buscar esa independencia. La sede de la OTAN en Bruselas ha celebrado este 11 de marzo una ceremonia de izado de la bandera sueca, que se levantó simultáneamente con la de los otros 31 aliados en los mandos de la Alianza de Europa y América del Norte. Otros mandatarios, como Emmanuel Macron de Francia, también han reconocido que la Unión Europea necesita fortalecer su defensa y su seguridad para dejar, de nuevo, de esta palabrita, de depender de Estados Unidos para cuidar su territorio. Sin embargo, los comentarios del líder sueco se producen en momentos de, como hemos dicho, el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, que está avivando los temores sobre un cambio de la postura de Washington sobre toda la OTAN. Incluso el republicano ha hablado sobre la posibilidad de que su país termine abandonando el bloque, argumentando que es el que está aportando más recursos en lugar de las naciones europeas y que esto no le está saliendo a cuenta para nada a Estados Unidos. En los últimos años, Rusia ha sido testigo de una expansión sin precedentes por parte de la OTAN que ha generado una tensión que se está viviendo en este momento en Ucrania y que le está reventando a los propios europeos en sus puertas, pero que, para la administración de Donald Trump, no compete a ellos, o al menos no van a seguir ayudando a países que ni siquiera gastan lo mismo que Estados Unidos, o al menos en un nivel porcentual, hablando del Producto Interno Bruto. Ante este escenario, ¿qué opinan ustedes? ¿Estados Unidos va a terminar saliéndose de la OTAN? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.